Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Artificial. Hoy estamos con Santiago Galvis. Es un diseñador de experiencias de videojuegos, un gran amigo. Nos conocemos que es de... Como noveno en el colegio, 2009. Bueno, para mí es más tiempo. Yo diría como es de sexto, pero quitémosle Tal 3 vez. años a la conocida. Actualmente trabaja para una empresa AAA de videojuegos. ¿Qué es una empresa AAA? Bueno, una empresa AAA es como estas empresas que tienen un, un budget, tienen mucho capital para publicar videojuegos muy grandes para un público pues, bastante extenso. No es una empresa indie que trabaja tal vez con juegos un poco más pequeños, con un nicho o de jugador más pequeño, sino intenta llegar a todo el mundo. O sea, podríamos decir que esta empresa está entre los top 10 de videojuegos. Sí, fácilmente. Listo. ¿Y qué es ser un diseñador UX en videojuegos? Bueno, ser un diseñador UX es una experiencia única, tal vez. Es un sueño para mí poder tener la oportunidad de trabajar para una de estas empresas. Pero ya en cuanto al rol, digamos que está muy atado a darle la experiencia a los usuarios de enfrentarse al videojuego de una manera asequible, fácil, que pueda relacionarse con los usuarios de una manera intuitiva. Y hay algo que usted dice que es algo súper especial para usted estar dentro de esa industria. Y desde lo que lo conozco, usted siempre ha estado metido en el tema de videojuegos. Y cuando usted inició a estudiar una carrera, tuvo como muchos descaches, diría yo. Sí, la verdad que no es fácil, y más que la industria de los videojuegos no es una industria que busque un rol específico o un perfil específico, sino es como la mezcla de muchas cosas. Y tal vez en un principio no la tenía muy clara. No es como voy a estudiar esto para poder acceder a la industria. Pero bueno, digamos que... ¿Siempre estuvo claro que quería meterse hacia videojuegos? Sí, claro. Incluso, bueno, yo estudié arquitectura también en algún punto. Y lo que... Sí, la verdad, muchas carreras. Pero digamos que la intención siempre fue la misma. Incluso en arquitectura yo lo que quería llegar a hacer era diseñar niveles. Okay. A través de modelos 3D para videojuegos. Que realmente, pues, no sé si estaba muy desfasada de la realidad, pero cuando yo me enfrenté a la arquitectura estaba muy orientada obviamente a estructuras y le perdí el interés. Y bueno, pues cuando terminé estudiando diseño gráfico creo que me di cuenta que estaba un poco más empalmado con el tema digital. Y ahí era, o sea, ahí fue que me di cuenta como esto es lo que me va a dar las herramientas, ya sea solamente visuales, que con el tiempo fui como perfeccionando para llegar a un tema más de producto digital. ¿Y qué es lo que le gusta realmente a los videojuegos? O sea, ¿por qué decidirse meter en ese mundo? La verdad que es más como un gusto personal, porque desde muy pequeño estuve involucrado a los videojuegos. Mi mamá creo que fue la que me inculcó mucho eso, porque ella era como la que más allegada era a la tecnología, y en su momento jugué Doom en Windows 98, o sea, un juego supremamente viejo, pero fue como mi primer acercamiento a los videojuegos. Mis primas en su momento también tenían un Super Nintendo y jugaba mucho Mario, bueno, el Rey León, o sea, eran como juegos que me llevaron al punto en el que estoy ahorita, como esa pasión que fui desarrollando a través de los años. Y se ha vuelto un problema porque siempre el tema de videojuegos es a veces como sienten que los niños están perdiendo el tiempo. ¿Usted siente que tuvo como ese problema personal cuando estaba creciendo? Sí, definitivamente. Yo creo que y más cuando los videojuegos eran un tema como tan delicado a la hora de criar a un niño en el pasado, porque se volvía como una forma de alejarse de la realidad. Ajá. Entonces uno no tenía como, o no se sentía en obligación de hacer o progresar, sino se enfocaba únicamente en una realidad virtual
como un escape. Yo creo que hay un alto porcentaje de personas que buscan los videojuegos justamente por eso, porque no se sienten a gusto en la realidad en la que viven y tal vez buscan una realidad alterna que les brinda esa satisfacción de poder experimentar una realidad nueva. Y eso usted lo dice muy como en tercera persona, pero siento que también le aplica a usted, ¿no? Completamente, completamente. Yo creo que pues desde pequeño tuve mis problemas como todas las personas y mi escape no era salir o tomar o no, nada de eso, sino mi escape era jugar. Bueno, y ya metámonos un poquito más en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo es ese proceso desde la concepción hasta que realmente entregan un producto que todo el mundo usa? Bueno, digamos que la creación de los videojuegos empieza con los game designers, estos diseñadores que crean, digamos que todas las mecánicas de los juegos, crean el concepto inicial del juego, la temática, son los que buscan ese público objetivo al que quieren llegar y pues aterrizan la idea. Después de que ellos digamos que tienen la idea clara, ya pasa a una etapa de desarrollo muy básico en donde se realizan, digamos que si lo podemos como relacionar al producto digital, es esa etapa como inicial en donde se comienzan a hacer como wireframes o mockups de baja calidad y se comienza a desarrollar esa idea a partir también incluso de concept, como ese concepto visual que se le quiere dar al juego, pero son como ilustraciones muy básicas para darle a entender a los publicadores, que son digamos que las empresas que sacan el producto al mercado, para vender la idea. O sea, eso es como cualquier producto digital. Primero usted tiene que hablar con los grandes, con los que tienen la plata, para ver si es viable o no es viable el juego. Y cuando ya le dan el go como listo, porque hay algo que siempre he tenido en mi cabeza, es que desarrollar un videojuego toma mucho tiempo. Digamos, siempre está el ejemplo de ¿cómo se llama esta vaina? De San Andreas, de Grand Theft Auto, que siempre dicen que, marica, ese juego dura como 10 años en desarrollo siempre. No sé si es mito o no, porque pues no soy muy metido en el mundo, pero ¿en verdad toma tanto tiempo desarrollar un videojuego? Digamos que todo como todo en la vida actualmente, los procesos se han ido acelerando, pero sí, inicialmente digamos que sacar un juego, y más un juego de alta calidad, toma tiempo, porque hay muchos perfiles involucrados. Está, no sé, todo el tema de los artistas, la creación de assets o de estos modelos 3D o de estas interfaces, todo eso toma tiempo. Perfeccionarlos al punto de que, bueno, usted es desarrollador y usted también tiene que saber que hay bugs y en la creación de productos, todo este tema de arreglar los bugs o arreglar como estos comportamientos raros que puede tener un videojuego toma tiempo, es un proceso demasiado reiterativo y pues sí, por eso tal vez puede llegar a ser bastante demorado. Y ese tema de que sea reiterativo, iterativo, creo que es importante en los videojuegos, ¿no? Porque tiene que estar probando si las personas lo entienden, si está bien, digamos, la trama, o si está bien en los niveles en el cual va avanzando y la persona va ganando conocimiento dentro del juego. ¿Cómo funciona eso un poquito? O sea, ese tema de iteración dentro del desarrollo. Digamos que hay un rol en los videojuegos que se llaman como los testers. Son personas dedicadas literalmente a probar los juegos. Se dedican a eso. Entonces, yo quiero hacer eso, güey. Uno, ¿cómo se vuelve tester, güey? Realmente no lo sé. No, o sea, yo creo que son jugadores que tienen la parte como metódica de los juegos ya, que tal vez analizan mucho. O sea, no es cualquier huevón que dice como quiero jugar videojuegos todo el día. Digamos que no cualquier persona puede ser un tester. Los testers, digamos que tienen que ser personas que analizan mucho los juegos, que tienen claro, digamos que como ciertas mecánicas que debería tener cierto tipo de géneros de juegos, y por eso digamos que los streamers también pueden ser ese tester que muchas veces se buscan, porque son gente que se dedica todo el tiempo a jugar y saben qué es lo que les gusta, lo que no les gusta. Como obviamente todos los jugadores saben ese tipo de cosas, pero a veces hay nichos muy pequeños a los que es muy difícil llegar y decir, oiga, pruebe, no sé, si yo soy un jugador de, no sé, de Grand Theft Auto o de los Sims o cualquier otra cosa, es muy diferente si le digo a una persona que juega todo el día FIFA como pruebe este juego. No cualquier persona lo puede hacer, hay que saber a quién llegar, pero realmente no conozco muy bien cuál Y podría los ser streamers... Bueno, no sé si se sepa, pero los streamers
les entregan betas, alfas de los juegos para que los prueben y los prueban en vivo? ¿Cómo funciona eso? No. Hay muchos streamers que seguramente por algún tipo de contrato pueden hacerles llegar un producto casi que alfa, ni siquiera beta. Digamos que los productos pasan por una etapa alfa, luego beta, luego ya release. A veces las alfas pueden ser públicas, como no pueden ser públicas y son más bien como privadas. Y en esa etapa es que muchas veces los publishers o estas empresas grandes buscan a los streamers para que vengan y prueben el juego y puedan dar un feedback de si el juego es viable, si no es viable, qué mecánica tal vez es buena, qué mecánica tal vez no es tan buena. Pero son gente que se dedica a eso. O sea, suena súper raro, pero hoy en día hay trabajo para personas que juegan todo el día. ¿Qué otras personas están involucradas? ¿Están los testers? ¿Están los diseñadores UX como usted? Digamos que ahí es un grupo muy grande y como cualquier producto digital, pues bueno, necesita múltiples roles. Pero digamos con los que más contacto tengo están los artistas 3D, los artistas UI, los game designers, los diseñadores de juegos, desarrolladores, technical artist. ¿Y qué son los technical artists? Los technical artists son artistas que entienden muy bien ciertos comportamientos visuales, pero los trasladan hacia estos, digamos que, motores gráficos en donde se montan los juegos. Está Unreal Engine 5, digamos que ahorita es el más utilizado y el motor en donde Fortnite está montado. Fortnite. Los bailecitos. Los bailes, sí. Está Fortnite y esas herramientas son abiertas a todo el mundo, ¿no? Sí, incluso son gratuitas. Y sobre eso está montado Fortnite y además muchos otros juegos. Completamente gratuito. Incluso hace poco hubo un evento de Unreal, en donde mostraban cómo los jugadores, o bueno, cualquier persona, cualquier desarrollador podía comenzar a testear juego. O sea, usted crea su nivel y lo monta dentro del mismo sistema de Fortnite, y en Fortnite usted puede ser partícipe de los niveles que la gente desarrolla. O sea, cualquier persona puede desarrollar un nivel para Fortnite. Correcto. ¿Y en ese momento era un tema nada más de ese evento? No. En este momento usted puede entrar a Fortnite, puede entrar a Unreal, a una herramienta de Unreal, a crear un nivel con ciertos assets que incluso el marketplace de Unreal le facilita a usted para crear un nivel y hacer uso de los personajes que usted tiene en Fortnite para jugarlo. ¿Y qué tan difícil es crear un nivel? O sea, cualquier persona... Pues cualquier persona capacitada para entender Unreal podría hacerlo. Unreal no es una herramienta fácil de aprender. ¿Qué conocimientos se necesitan? ¿Desarrollo, diseño? ¿Qué? Digamos que Unreal tiene un método de desarrollo un poco visual que se llaman blueprints. Y esto lo que hace es casi que un sistema en donde usted conecta nodos. Entonces, no sé, son cajitas con cierto comando que usted conecta con otra cajita. Entonces, esta cajita dice presiona la letra A y la otra cajita dice se abre la puerta. Entonces, es algo demasiado visual. Lo que nosotros llamamos en ingeniería de clic. Literal es arrastrar y enlazar. Correcto. Pero pues a la final es muy sencillo. O sea, sí, toca conocer la herramienta, pero... Correcto, sí. Porque yo aprendí a programar con una vaina que se llamaba Scratch. Ok, no sé conozco. si lo he visto. Sí, bueno, es un gatico. Es un gatico, tal cual, y es un rompecabezas. Entonces uno va armando el rompecabezas y con eso uno va entendiendo cómo funciona el algoritmo. Pero es muy básico, está diseñado para que cualquier persona lo pueda hacer. No sé si sea igual que Unreal, pero a la manera que la interfaz sea un tema de simplemente ingeniería de clic, siento que le abre las puertas a muchas más personas de poderlo hacer. Sí, correcto. Y justamente yo creo que eso es lo que busca Epic. Epic es el dueño de Fortnite y Unreal, Epic Games. Y Epic es gigantesca. Es enorme. Y curioso que voten Unreal gratis, ¿no? Yo creo que lo hacen también como a beneficencia de ellos, porque digamos que para entrar a la industria de los videojuegos existe el concepto de que es difícil, pero al abrir las herramientas es como un toma y gana, porque ellos dan la herramienta, pero cuando el publicador o la persona que hace uso de la herramienta llega a cierto
valor adquisitivo sobre el producto que creó en la herramienta, ellos comienzan a cobrar una comisión. O sea, digamos, si hay una licencia que uno tiene que aceptar al momento de entrar solamente si usted supera cierto número de... Y desde Unreal uno puede publicar a PlayStation 5, a Xbox, a cualquier lado. Sí, correcto. Ya ahí tendría que adquirir las licencias para publicar en estas tiendas virtuales. ¿Y se necesita intermediarios o no puede directamente desde...? No, lo puede hacer directamente. Mira, cool. ¿Y qué otras herramientas hay? Sé que existía como Unity y eso, no sé si todavía se utiliza. Unity normalmente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Unity y Unreal? Unreal es un poco más para ambientes 3D, pero también lo hacen para digamos que creación de niveles 2D. Sin embargo, el potencial grande de Unreal está en lo 3D. Y Unity es un poco más enfocado a estos platformers que son 2D. Se llama Mario Bros. Mario Bros. Hagamos un Mario. Pero entonces entremos un poquito más a lo que es el podcast, que es la inteligencia artificial. Yo creo que en videojuegos es algo que existe hace años. Correcto, existe hace muchísimo tiempo, porque yo creo que desde que empezaron los videojuegos a uno le ponían ciertos retos. Usted tenía que cumplir ciertos retos, y esos retos, a pesar de que algunas veces estaban no sé, como programados para que fueran de cierta manera. Si ponemos el ejemplo de un juego de peleas, cuando usted se enfrentaba a la máquina, esa máquina estaba programada casi como con AI, con inteligencia artificial, porque esa máquina estaba programada para replicar comportamientos de jugadores. O sea, desde hace mucho ya la máquina, bueno, acá la máquina ya votémosle como inteligencia artificial porque en este momento Correcto. Es casi lo mismo. Sí. Entonces, cuando uno habla de estoy compitiendo contra la máquina, uno está en Taken, creo que se llamaba. Taken. Que el otro jugador pues es la máquina. Al final uno juega contra la máquina y hay muchos otros juegos que es lo mismo. Si se ponen a pensar en todos los juegos, siempre hay una máquina con la que uno puede jugar una versión solo y atacar. Correcto. En Age of Empires, en yo no sé qué... cuántos juegos que yo conozco mucho de videojuegos, obviamente no, pero sí, o sea, la máquina es inteligencia artificial en este momento. En todos los juegos, yo creo que todos los juegos en donde uno tenía que enfrentarse a algo o a la máquina o a la inteligencia artificial del juego, pues existía ese entrenamiento de un voto de algo para poder representar. Y es interesante como ahorita lo planteaba usted en el tema de que se iba entrenando con respecto a las acciones del otro jugador, ¿así entendí? Así, correcto. Por ejemplo, no sé si usted sabe, pero los juegos a veces se pueden poner en difícil, medium, hard. O sea, entonces las diferentes, digamos, modos de poder jugar el juego son inteligencia artificial restringida a ciertos puntos. Entonces, si lo pongo fácil, pues la inteligencia artificial está restringida a un punto muy básico en donde el jugador puede sobrepasar fácilmente a la máquina. Si lo ponen difícil, es casi como si usted estuviera jugando contra otra persona. Eso se llama NPCs. Los NPCs, Non-Playable Characters. Digamos, ¿qué ejemplo podría dar de un juego ahorita que esté de cierta manera sobresaliendo por cómo manejar NPCs con inteligencia artificial? Pues uno que se me viene ahorita a la cabeza es Middle Earth Shadow of Mordor. Es un juego del Señor de los Anillos en donde uno juega a combatir con los orcos, básicamente, como todos los juegos del Señor de los Anillos. Pero lo que tiene este juego en especial es que generó o creó un sistema que se llama Nemesis System. Este Nemesis System lo que hace es que es una inteligencia artificial que va aprendiendo en la marcha de cómo el jugador vaya enfrentándose a los retos que suceden dentro del juego. Entonces le pongo un ejemplo, no sé, el personaje está peleando en una situación en donde tiene que ser sigiloso y mata a un orco de esa manera, o sea, mata al orco siendo sigiloso, pero un poco más adelante en el mismo combate falla en la misión y tiene que reiniciarla. Uh-huh. Lo que sucede en este caso es que a partir de inteligencia artificial, ese orco que inicialmente usted mató siendo sigiloso, cuando usted va a volver a enfrentarlo, ya no va a poder matarlo con la misma mecánica porque él ya aprendió que usted lo mató sigilosamente. O sea, se va volviendo más jodido el juego. Correcto. O sea, yo que nunca me paso los niveles, van a ser imposibles. Pero, digamos, no
no pueden llegar a un nivel que ya es imposible pasarse el juego o hay una restricción ahí. Seguramente sí llega un punto en donde se vuelve casi que imposible, pero la idea es también generar como esa inmersión con el jugador, de retarlo al punto de que él tiene que buscar la manera de sobrepasar incluso su propia inteligencia, tal vez. Y ese tema de retar al jugador creo que es importante, ¿no? O sea, yo una vez, hace mucho tiempo, vi una clase de videojuegos en la universidad, no sé si usted también lo alcanzó a ver. No creo. ¿No de sistemas? No. Bueno, y había un libro que se llama Reality is Broken, y lo que ella hablaba, esta autora, era de el flow. El flow de los jugadores dentro de un videojuego. Y es cómo mantener a las personas retadas en un cierto punto en que no sea muy fácil ni que sea extremadamente difícil. Y esto lo que hace, siento yo, es que independientemente del jugador cuántas veces haya pasado el nivel, siempre lo va a mantener en el flow y siempre lo va a mantener retado a un buen nivel. Sí, y bueno, es bien interesante el tema del flow, porque yo creo que el flow es algo que pasa no solamente a los jugadores, sino a todo el mundo le pasa en algún momento de la vida. Y es cuando usted está concentrado a un nivel que solamente quiere enfocarse en algo específico, y es cuando más usted es como proactivo respecto a algo que está desarrollando. Y en ese caso yo creo que los videojuegos son muy buenos en lograr ese flow, porque concentran tanto al jugador en algo que hasta que el jugador no completa o no logra superar ese reto que se le ha impuesto, no para de jugar. Entonces ahí es donde usted a veces decía como que los videojuegos pueden llegar a ser adictivos. Sí, tal vez un poco, pero es también una forma de retar al mismo ser humano a intentar superar algo que quiere lograr. O sea, esa sensación de superación yo creo que es lo más grande que buscan los juegos. Es darle esa satisfacción al usuario de me superé en algo o superé algo que en un principio era difícil, pero lo logré. Y ahora si pierdo, pues se vuelve más difícil cada vez más. en este caso sí, en este caso tal vez es un poco retar incluso como no sé, esos patrones. No existe un patrón. Uh-huh. El patrón es lograr superarse a sí mismo. Y tal vez incluso eso es lo más interesante del juego. ¿Y no siente que con todo este tema de inteligencia artificial aplicada en videojuegos cada vez más avanzada y cada vez hay más hallazgos de inteligencia artificial, podemos empezar a tener una situación como la de Facebook, que no controlaron muy bien la capacidad de sus herramientas para poder mantener a la gente conectada todo el tiempo, y se puede volver un problema también para la industria de videojuegos, que ya sea tan avanzado esta dinámica del flow dentro del videojuego que podamos estar perjudiciando también a los usuarios? Bien curioso que traiga ese tema al respecto, pues digamos que a la charla, porque hay una vaina, por ejemplo, en los Sims 4, en donde la inteligencia artificial podría mantener a los Sims 4, digamos el juego lo podría mantener solo la inteligencia artificial sin el jugador tener que ser partícipe del juego. Okay. Y eso podría ser perjudicial para la industria, porque entonces, ¿cuál es el objetivo de que el usuario juegue? No hay objetivo. Por eso siempre hay que restringir hasta cierto punto la inteligencia artificial para que incluso pueda ser como disfrutable el juego, para que el jugador tenga parte dentro del juego, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, sí, es que Sims también es un tema donde uno tiene muchos personajes al tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, pues controlarlos todos es muy complicado, pero es curioso la manera como usted lo plantea, de que, pues marica, usted ni siquiera tiene que jugar, la inteligencia artificial lo puede controlar todo. Correcto. Pero siento que también ahí está el input humano real de no quiero que las cosas se mantengan iguales, sino que hoy quiero, no sé, meter a mi Sim a la piscina, quitarle las escaleras. No sé si eso todavía el Sim se muere así, güey. Creo que sí se puede hacer todavía. Pero, digamos, ese factor humano yo diría de creatividad, pues sí vuelve el juego más interesante, ¿no? Claro. Y en últimas es lo que se busca, porque un juego se desarrolla es para llegar a un jugador y que ese jugador disfrute ser parte de esa realidad. Entonces, no sé, ahorita le puse el ejemplo de los Sims, pero también está el de Red Dead Redemption, que es un juego de Rockstars, el mismo creador de Grand Theft Auto,
Y digamos que este juego... Como así un juego de Rockstars, man. Rockstars es el publicador, es la empresa que publicó el juego. Pensé que eran los Beatles en el juego. Okay, es la empresa que publica el juego. Y digamos que lo que pasa en este juego es que, a diferencia de los Sims, que puede mantenerse... Los Sims pueden desarrollar su vida sin necesidad de que el jugador juegue. Lo que pasa en este juego es que la realidad se va acoplando a sus acciones. Entonces lo que pasa, no sé, por ejemplo, es que si usted dentro del juego, este es un sandbox, entonces digamos que el género... ¿Qué es un sandbox? Un sandbox es un tipo de género en donde hay un mundo abierto y usted es libre de hacer lo que le plazca. Ok, entonces, como Grand Theft Auto. Como Grand Theft Auto o como Minecraft. Sea of Thieves. Minecraft es un sandbox. Ok. Entonces lo que pasa en este juego es que se potencia o se genera esta inmersión a tal nivel de que sus acciones repercuten en lo que los NPC piensan de usted. Ok. Entonces, no sé, si usted interactúa conmigo, si digamos, usted es un NPC y yo soy el jugador, y yo a usted lo robo, y luego me parcho, chao, me voy. Pero luego regreso a usted y le digo, oiga, venga, negociemos, usted ya va a tener cierto resentimiento porque usted aprendió que yo ya lo robé en algún momento. O sea, ya empiezan a tener, no sé si decirlo así, pero empieza a haber un arco del personaje dependiendo de las acciones del jugador. Bueno. Correcto. O sea, empieza este mundo sandbox o mundo abierto, no sé cómo decirlo bien, empieza a ser mucho más interesante porque uno empieza a crear esa misma historia dentro del juego. Pero entonces la inteligencia artificial lo que hace es que potencia esa realidad que usted está viviendo dentro del juego. O sea, porque lo vuelve más inmersivo. Nunca deja al jugador de lado. Nunca va a sobrepasar la inteligencia a las acciones que usted quiera tener dentro del juego. Y a la final uno siempre sigue siendo el centro. O sea, a la final uno es el que está haciendo que las acciones a su alrededor dentro del juego cambien. Sí, correcto. O sea, sus acciones son las que van a determinar cómo el juego reaccione a su comportamiento. ¿Y cómo más ha visto que se empieza a involucrar dentro de los videojuegos la inteligencia artificial? Pues yo creo que incluso antes de todo este tema del manejo de los NPCs, también existía como esta creación de escenarios a partir de inteligencia artificial. Sin necesidad de crearlos todos, usted podía crear ciertos assets o ciertos lugares que se podían replicar de X o Y manera para que el jugador, cuando se inmersione en el juego, cambie dependiendo al playthrough que usted está haciendo. Bueno, hay un tipo de género de juegos que se llaman roguelites. ¿Cómo? Roguelite. Roguelite, ok. ¿Qué es eso? Este tipo de juego lo que pasa es que usted no tiene una historia lineal, sino que se reta al jugador cada vez que usted entra a jugar. Entonces, cada vez que yo le doy a Play Now, usted entra a un mundo y en ese mundo, no sé, tiene retos. Tiene que matar a ciertas personas, a ciertos objetivos, o tiene que, no sé, recoger algún objeto específico, y cada vez se va volviendo más difícil al punto en el que usted sí o sí, o sea, va a fracasar porque su capacidad en el momento no es la suficiente. Cuando usted termina su run, como su playthrough, le dan a usted la opción de evolucionar a su personaje. Okay. ¿Por qué traigo al tema, digamos, este género de juego? Es porque lo que pasa en estos tipos de juegos es que cada vez que usted entra al juego es completamente diferente a lo que jugó anteriormente. Los escenarios cambiaron y eso se genera a partir de Generative AI. Como, no sé si me puede dar algún ejemplo de ese tipo de juegos. Hay un juego que se llama Gunfire. Pues es un poco indie, pero lo que pasa es que son estos animalitos que tienen armas y tienen que ir matando estatuas. Es un ejemplo. ¿Quién se le ocurre esas cosas? Es cero mainstream, pero digamos que lo que hace este juego es eso. Cada vez que usted entra, tiene que ir pasando niveles, y estos niveles son diferentes cada vez que usted juega. Pero al final usted regresa al mismo punto, que es como una taberna, en donde usted puede mejorar su personaje y puede volver a salir a incursionarse. El objetivo es siempre retar constantemente al jugador. Son sesiones de juego pequeñas, pero entonces ahí digamos que se ve bastante representado el Generative AI a partir de assets dentro del juego.
Estos espacios donde están los jugadores van cambiando dependiendo de cada run que usted hace dentro del juego. ¿Y cómo funciona eso? O sea, uno programa células, no sé cómo decirlo, como fragmentos del juego y después uno dice cómo utiliza eso para representar un mundo. ¿O? Correcto, entonces, no sé, si usted tiene este cuarto y diseña otros 10 cuartos completamente diferentes, pero entonces el orden va cambiando. Okay. Entonces eso para el jugador, a pesar de que tal vez los espacios se puedan ver similares, el hecho de que cambien el patrón en el que están ya le da como la idea al jugador de que no está viviendo el mismo escenario, sino que es completamente diferente. ¿Y usted cómo cree que va a evolucionar la industria de aquí en adelante con esto? Bueno, es bien curioso porque ahorita el tema de inteligencia artificial está demasiado avanzado. Pero incluso, no sé si usted conoce herramientas como Midjourney o ChatGPT. Bueno, ChatGPT no tanto porque no es tan visual, pero Midjourney es esta plataforma en donde usted a partir de palabras le dice a la inteligencia artificial que genere una imagen. Esto ahorita en los videojuegos se está implementando para que genere espacios 3D. Okay. Entonces usted le puede decir, necesito una taberna que sea así, así, o sea, no sé, como sea. Y eso se lo genera a partir de AI. Le genera una taberna. Obviamente no estamos a un punto en el que un artista 3D va a ser reemplazado porque la fidelidad tal vez a la que usted quiere llegar o esa calidad gráfica a la que usted quiere llegar para a un usuario final no va a ser la que le dé uno de estos prompts de inteligencia artificial. Puede ser una base para que el artista coja y diga, bueno, esto me lo botó, voy a perfeccionarlo al punto de que pueda ser lanzado al mercado. O sea, es una herramienta para acelerar el proceso. Un facilitador. Facilitador, me gusta esa palabra. Pero usted dijo ahorita sacó de taquito a ChatGPT, pero yo no veo que toque sacarlo del taquito porque ChatGPT, como un NPC, que uno le pueda hablar, que tenga el contexto sobre lo que uno le está diciendo y además que tenga toda una capacidad para responderle muy como acertadamente sobre lo que uno está hablando y que pueda entender lo que uno está hablando, marica, va a crear NPCs loquísimos de aquí en adelante. Sí, definitivamente. Igual no digamos que lo saqué de contexto es porque no hacía parte de lo visual. Todavía no ha llegado. Sí. No ha llegado a esa parte visual. Pero obviamente para el tema de NPCs puede ser utilizado muy a favor, como usted decía, o sea, fácilmente podemos crear personajes que respondan correspondiente, o sea, que sean correspondientes a lo que uno está diciendo o haciendo en este caso. ¿Cree que, digamos, con todas esas herramientas los videojuegos van a empezar a salir mucho más rápido, a haber, digamos, una revolución dentro de la industria de videojuegos en cuanto a velocidad y calidad? Yo creo que igual la calidad, no sé si por mucho más tiempo, pero la calidad todavía va a depender mucho del humano. Okay. Esas pequeñas cosas que el humano todavía puede aportarle a los juegos, es algo que un bot todavía no lo está haciendo. Pero sí, seguramente con el tiempo va a llegar un punto en donde las producciones van a ser muchísimo más rápidas. Porque, no sé, yo creo que la etapa más iterativa dentro del proceso del desarrollo es con los diseñadores de videojuegos, los game designers, porque algunas mecánicas o son muy exageradas para el juego o son como, no sé, como que no corresponden al juego. Ese filtro que va a existir dentro de los juegos para que tal vez la toma de decisiones sea más rápida, yo creo que puede estar determinada por un bot. El bot puede ser el que ayude a definir como definitivamente esto no corresponde al juego o sí corresponde al juego, porque a veces como jugadores queremos ver muchísimas cosas dentro de los juegos, pero no sé, de pronto nos hace falta filtrar mejor la información y creo que para eso es muy bueno la inteligencia artificial. Listo, pues no sé si quiera aportar alguna otra idea o algún otro fragmento que tenga en su cabeza sobre videojuegos. No sé. Porque si estoy pensando tocamos creo que los temas principales de inteligencia artificial y además temas que llevan mucho tiempo. O sea, esto estaba desde 1950, empezaron a desarrollar todo el tema de inteligencia artificial. Y yo creo que esto ha sido
un motor real de cómo avanza la inteligencia artificial. Si uno se pone a pensar, los primeros grandes productos de inteligencia artificial fue para Jeopardy de IBM, que es este juego de contestar con preguntas sobre facts que da el presentador. También sobre el ajedrez. El ajedrez es uno de los temas de inteligencia artificial que lleva muchísimos años. Y hace poquito con redes neuronales Go, el juego ese asiático, chino, quiero decir, pero puedo pecar por ignorante, pero de unas fichitas rojas, blancas y negras, que es el juego que tiene N.000 posibilidades distintas de jugar. Creo que tiene más posibilidades el tablero que átomos en el universo, una vaina así loquísima. Okay. Y Google desarrolló una tecnología que podía ganarle al mejor jugador de Go que existe. Entonces creo que sí es un motor gigantesco de la industria de inteligencia artificial, el tema de los videojuegos, y es muy rico recibir esa perspectiva de también, no solamente en el tema técnico como nosotros lo vemos los ingenieros de sistemas, sino es un tema de, es que esto lo hacemos es para mantener a las personas engaged, o ¿cómo se dice eso? Como enganchadas al juego, poderles hacer sentir realmente un escape del mundo, un tema de que sean más inmersivos y sean más reales los mundos artificiales en los que están recreando acciones, porque de cierta manera se vuelve un escape y se vuelve una manera de sentirse distinto a su mundo real. Sí, yo creo que mientras este producto, porque sí, evidentemente la gran mayoría de productos que en este momento está potenciando la inteligencia artificial pueden ser un poco más automatizados. Yo creo que este producto en últimas tiende a un aspecto muy pasional que tienen los jugadores por ciertos comportamientos que les gustaría ver dentro de los juegos. Y mientras tengamos eso presente, o tengamos esa idea de que tenemos que satisfacer esa necesidad del usuario final, yo creo que el humano va a tener mucha parte dentro del desarrollo, porque a pesar de que los bots en este momento facilitan como una gran acumulación de datos, pues ese aspecto emocional tal vez que tiene el humano es el que va a seguir tomando parte dentro de la industria para determinar en últimas cómo queremos satisfacer esas necesidades del usuario o del jugador. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a potenciar y va a facilitar muchos procesos, pero en últimas yo creo que el humano es el que va a jugar la mayor parte dentro del desarrollo de un videojuego. Y digamos una pregunta para ya cerrar, que eso también me ayuda a mí a continuar con otros capítulos, es ¿en qué otra industria usted cree que la inteligencia artificial afecta tanto como la ha afectado dentro de los videojuegos? Pues yo creo que, no sé, en temas de marketing, pues es que ya lo hace, pero puede jugar un papel muy importante en el tema del periodismo, tal vez, la creación de estos contenidos que informan. Puede ser incluso polémico, porque incluso en la generación de imágenes se puede ver hoy en día de todas las falsas noticias que han salido, de imágenes que se crean a partir de inteligencia artificial y pueden llegar a ser controversiales. No sé si supo de la imagen que salió del Papa con una chaqueta como Prada o Gucci, una cosa así, y se volvió viral porque la gente creía que era real. Entonces ese papel que tal vez puede afectar los medios que informan a la gente de lo que está pasando en la actualidad, creo que puede ser un tema bastante importante de debatir. El cómo filtrar los fake news. Tal vez. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que quiere incursionar dentro del mundo de los videojuegos? Bueno, como le decía al principio, yo creo que la industria de los videojuegos no busca un perfil específico a veces, sino que busca personas que, uno, obviamente sean muy apasionadas por los juegos, y otra, que tengan tal vez un strong skill, como algo que en lo que destaquen, y un portafolio obviamente que pueda demostrar esas habilidades. Yo obviamente desde el aspecto de diseñador le puedo decir a una persona que quiere incursionar en temas de videojuegos que vayan más allá del juego, que comiencen a analizar el juego, que entiendan las mecánicas del juego,
que entiendan los procesos que el jugador tiene que llevar a cabo para, no sé, la selección de un personaje. ¿Qué steps tiene que hacer el jugador para llegar a ese punto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es ese flujo? Y a partir de esos análisis de pronto incluso pueden existir optimizaciones que usted sienta que son necesarias. No sé, cuando usted está en un menú y le da a jugar ahora pero nunca seleccionó un personaje, ¿por qué no lo hizo? ¿No sería mejor haber seleccionado el personaje antes de eso? Y a partir de esas optimizaciones puede comenzar a usted a generar contenido que mejore la calidad de la experiencia del jugador, y tal vez esa es una buena manera de comenzar a darse a conocer. Como su juego no es bueno, yo podría mejorarlo. Y ahí es donde usted entra a contar una historia cuando se va a presentar a la industria. Como me di cuenta de estas cosas y aquí está mi portafolio y así fue como lo mejoré. Esto desde el diseño de experiencias. Y para, digamos, formar ese portafolio, ¿hay formas en las cuales o herramientas con las cuales puedan interactuar para empezar a crear, digamos, estos primeros pasos dentro del mundo de videojuegos? Pues obviamente tiene que tener uno cierta experiencia con el desarrollo de productos digitales, porque es un producto digital en últimas, y tiene que saber hacer como ese proceso o ese análisis. Pero si ya, digamos, no sé, quiere un perfil un poco más artístico como lo es de un animador 3D o un modelador 3D, ahorita hay muchísimas herramientas que son completamente gratuitas en donde usted puede meterse. Está Blender para modeladores 3D. Toda la parte de 3D lo puede trabajar en Blender. La suite de Adobe si quiere meterse más en un tema ilustrativo. O Figma. Figma ahorita se ha vuelto una herramienta súper importante en la industria, no solamente de videojuegos, sino también de desarrollo de productos digitales. Porque Figma yo lo veo es para productos digitales. Me da la curiosidad de cómo funciona para los videojuegos, para los menús y eso, cómo Correcto, funciona. Okay. Sí, y para la creación de wireframes. O sea, Figma en últimas es una herramienta de vectores, y usted a partir de vectores puede crear imágenes, y la creación de imágenes a partir de vectores permite escalabilidades, permite muchas cosas, o sea, permite escalar la imagen. Entonces sí, realmente es un referente muy importante para lo que es diseño. Y ya, digamos, para un tema un poco más técnico, pues obviamente está Unreal o Unity, que familiarizarse con las herramientas y entender cómo es que se montan los assets o estos componentes visuales para poder crear un juego, también es súper importante. Entonces, si uno comienza a familiarizarse, así sea solo con herramientas, eso ya le va a dar a usted el contexto que necesita para comenzar a meterse en la industria. Además que uno empieza a ver cómo se hacen las cosas y uno empieza también a cambiar su forma de pensar en el paso a paso de cómo quiero llegar a ese producto, a este videojuego. Correcto, sí. Definitivamente entender cómo se hace le va a dar a usted las herramientas para comenzar a hacer y comenzar a aportar. Bueno, síganos en Spotify, en YouTube, en Apple Music. Eso nos sirve muchísimo que le pongan estrellitas, que pongan manito arriba para poderle llegar a más personas. Y dentro de YouTube y en Spotify vamos a abrir la pregunta de cómo realmente ustedes ven o cómo perciben que los NPCs pueden cambiar una dinámica de un juego. Y pongan ejemplos reales de juegos que ustedes han visto que hay muy buenos NPCs que les han cambiado la experiencia dentro de los juegos. Y eso fue todo por hoy.